Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su estudio de bases bíblicas en esta sección de Los Ángeles, que semana a semana, con el favor de Dios, estamos estudiando siempre a la luz de la palabra de Dios. Y bueno, pues antes de comenzar, como nos ha puesto el Señor en manos de Él mismo a través de una oración, pues voy a leer parte del Salmo 33. Antes, siempre recordándole que tenga usted a la mano su Biblia, un cuaderno con que haga anotaciones, y recordándole que también cada 8 días o a diario que usted está viendo los programas, pues revisamos la página, si hay alguna pregunta, alguna interrogante, y con mucho gusto con la palabra de Dios le contestamos. Bueno, pues ya que tiene su Biblia, su cuaderno, voy a leer, le digo, parte del Salmo 33, y dice de la siguiente manera: Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantarle con salterio y decacordio, cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, plenamente convencidos en el poder que hay en tu palabra y que esta es verdad. Papito, muchas gracias, porque sabemos que, porque tu palabra lo dice, somos un cuerpo, somos una familia, estamos bautizados por tu Espíritu Santo y colocados en la iglesia a través de un solo nombre, que es el Señor Jesucristo. Hoy, papito, presentamos este estudio en el que creemos, tú iluminas nuestras vidas, nos ayudas a seguir viviendo en santidad. Gracias porque tu Santo Espíritu intercede por nosotros, como lo hace el Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Papito, gracias porque nos permites poner en tus manos al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Bendice a todo el gabinete, así como lo haces con cada diputado, cada senador. Papá, gracias porque también nos permites poner en tus manos a cada alcalde, a cada presidente municipal. Oramos por ellos, que conozcan a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Creemos también firmemente que tu Santo Espíritu pone en el corazón de aquellos sensibles a ir a predicar a las cárceles, a los hospitales, cumpliéndose la justicia de salvación, y que tu Santo Espíritu concede el don del nuevo nacimiento. Gracias, Padre, por ese tiempo tan hermoso. Gracias por bendecir a Israel, preciosa ciudad, Jerusalén, que conozcan a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Papito, gracias porque día a día es tu voluntad que te busquemos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, y queremos completamente que eso sea en nuestro corazón y en nuestra vida, para que siempre cada decisión que nosotros tomemos sea para tu gloria. En Cristo Jesús, amén. Bueno, mis amados hermanos, bien, como hemos estado estudiando en esta sección titulada El poder de Satanás dentro de la serie de Los Ángeles, ya hemos visto, como en algún momento recapitulamos, los nombres del diablo, las actividades, los seres angelicales, los demonios, los ángeles caídos, por mencionar algunos de los estudios que hemos estudiado. Pues la clase pasada empezamos a ver qué es el poder de Satanás, cómo opera, y hoy, pues, a la luz de la palabra de Dios, veremos un tema titulado Satanás como enemigo militar. Esto es interesante porque pues vemos que el Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 1 hasta el 15, como lo dice Génesis, vemos claramente cómo el Señor Jesucristo participó en la creación de todos los seres angelicales, y nos damos cuenta muy bien que nada se mueve, por decirlo de esta manera, sin el permiso de Dios. Dios conoce, Él tiene en su plan perfecto, desde antes de la creación del mundo hasta toda la eternidad. Nada se va de las manos de Dios, y esa autoridad que le ha sido permitida en este mundo, no en el mundo, ¿verdad? No en todo el mundo, sino que le permite a Satanás siempre con el propósito soberano de Dios para su gloria.
Empezaremos a ver cómo, vaya buscando si es tan amable, primer carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18, con mucho gusto le repito, primer carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18, vamos a ver cómo Satanás estorba, obstaculiza a los siervos de Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos que ya estudiamos en clases anteriores, lo recordará como en el tema titulado Satanás en las iglesias, cómo estorba, cómo es un adversario y cómo contamina la doctrina, y así como vimos también que al estudiar Efesios capítulo 4, como los oficios que el Señor Jesucristo da a sus discípulos, a sus siervos como apóstoles, como también de alguna manera a los maestros, todos ellos son auténticos de parte del Señor, pero Satanás siempre va a imitar, tiene sus soldados, tiene también pues siervos, apóstoles que le van a servir, siempre de manera egoísta. Bueno, ya que tenemos la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 18, la Biblia dice de la siguiente manera: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez. Parte final del versículo 18, pero Satanás nos estorbó. ¿A qué se refiere esta frase, Satanás nos estorbó? Bien, Satanás, cuyo nombre significa adversario, ha intentado siempre destruir la iglesia de Cristo, que Cristo prometió edificar, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 18, y que según las Escrituras, bien lo estudiamos, le repito, en el tema de Satanás en las iglesias, cómo estuvo Satanás en la iglesia de Jerusalén, de acuerdo a lo que nosotros estudiamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, desde el verso 1 hasta el 10. Y si nosotros le escudriñamos, le estudiamos un poquito más y vamos a lo que escribiera Juan en Apocalipsis, nos damos cuenta que Satanás estuvo en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Filadelfia, en Éfeso, en Corinto. Y las actividades que estudiamos también, todas ellas siempre con tratar de estorbar a sus siervos. Y en relación a esta carta, a la que acabo de leer, me refiero al versículo y al capítulo del pasaje de Tesalonicenses, Satanás estorbó a Pablo como un enemigo militar. Puede impedir o regresar el avance de su oponente. Es muy posible que esto se refiera a la fianza o juramento, ¿verdad, amados hermanos en la fe? A la fianza o el juramento que se describe en este pasaje, y que por supuesto la Biblia nos empieza a nombrar esa fianza y ese juramento de un oponente. Es muy posible que esto se refiera a la fianza, al juramento hecho por Jasón. ¿En dónde se describe eso? En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 9. Si se trató de una promesa en el sentido de que Pablo no volvería a entrar a Tesalónica. Amados hermanos en la fe, es impresionante cómo pues el enemigo, el adversario de Dios, está siempre estorbando, haciendo que no se haga la obra del Todopoderoso, y cómo entorpece también la propagación del Evangelio. Amados, vamos a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, con mucho gusto. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: bien, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4. Dice la Biblia: en los cuales el Dios de este siglo, subraye por favor si es usted tan amable,
la frase el Dios de este siglo, así como la frase cegó. El texto dice también, el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ve usted el título, así como lo estudiamos en algún momento, los nombres del diablo, los títulos del diablo, entre ellos está el Dios de este siglo. ¿Quién es? Satanás. ¿Cuál es este siglo? Fíjese usted, la mentalidad actual del mundo, expresada por los ideales, las opiniones, las metas, las esperanzas, las perspectivas de la mayoría de las personas, incluye las filosofías, la educación y el comercio del mundo. Y esto es muy interesante porque todo está, amados hermanos en la fe, está completamente, pues vemos, controlado por Satanás. Y él, Satanás ciega, se encarga de cegar a los hombres para que no vean la verdad de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio del sistema pecaminoso que ha sido creado en el mundo. Sin una influencia piadosa, el hombre abandonado a sus propios recursos, seguirá este sistema que complace la depravación de los incrédulos y aumenta la profundidad de sus tinieblas morales. En últimas, Dios es quien permite esa ceguera. Podemos citar Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, en donde la Biblia nos dice claramente que Pablo le dice a la iglesia que antes estábamos muertos, ¿verdad?, en nuestros delitos y pecados, ciegos, sin esperanza. Eso es claro, evidente de una persona no regenerada. ¿Y a qué se refiere este pasaje cuando nosotros vemos la imagen de Dios? Jesucristo es la representación exacta de Dios mismo. Amados, entonces, vemos cómo Satanás estorba y obstaculiza a un siervo de Dios. Acá podemos recordar también cómo cuando Pablo escribe la carta a los romanos, desde Corinto, cómo es estorbado. Acá en ese comentario que él mismo dice, el apóstol Pablo, Satanás me estorbó. Hay algunos anotadores que se refieren a que este estorbo fue por una cantidad impresionante de actividades que tenía el apóstol Pablo, otros por las estrategias de Satanás. La cosa es que siempre Satanás ha querido estar estorbando. Y hay que poner mucho cuidado en lo siguiente, porque Satanás tiende trampas a los justos. Quiere manchar el buen testimonio del cristiano con los que no son cristianos. Por eso es muy importante, amado hermano en la fe, que usted no pierda la oportunidad como disciplina, como necesidad a diario de estar buscando a Dios con todo su corazón, tener su discipulado personal, de la misma manera un discipulado familiar, así como también un estudio en el que usted esté participando semana a semana. Fíjese lo que dice primera carta a Timoteo en el capítulo 3, versículo 7. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Dice Pablo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Esto se refiere a un servidor, a un obispo, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Esto es interesante. No solamente el que ocupa pues digamos que es diácono, que es servidor de la iglesia, debe de cuidar su testimonio. Todo cristiano debe de cuidar su testimonio. Y esta frase que se refiere al buen testimonio de los de afuera, habla principalmente de un líder en la iglesia que debe de tener una reputación impecable. ¿En dónde? En una sociedad incrédula. Así haya personas que estén en desacuerdo con sus posturas morales y teológicas, la pregunta es, ¿cómo puede ejercer influencia espiritual en personas que no lo respetan? Tal como se menciona en Filipenses capítulo 2, versículo 15, que escribiera el apóstol Pablo. Ahora, ¿a qué se refiere esta palabra que utiliza Pablo cuando se refiere a que caiga en el lazo del diablo? ¿Qué es esto lazo? Esta palabra lazo, usted encuentra, es la palabra 3803 en su diccionario griego y se escribe pagis, se traduce trampa. Y póngale cuidado porque es como un sujeto atrapado por un lazo, ¿verdad?, que lo amarra,
está atrapado, como cuando, perdona la expresión, ¿no? Una gallina que la amarra o un porcino que lo amarra y figuradamente o cae en un truco o una estratagema. ¿Qué es una estratagema? Es una tentación. Entonces, amados hermanos, viéndolo más claro, Satanás pone trampas a los cristianos a través también de las tentaciones, que por supuesto también está nuestra carne, pero no debemos olvidar también lo que escribe Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Pero Satanás siempre va a utilizar cualquier oportunidad que se le presente. Mire, un anciano debe ser recto consigo mismo, con su familia, con la iglesia y con los de afuera, es decir, con los vecinos, es decir, con la sociedad. Y según el contexto que acabamos nosotros de leer, un anciano debe ser recto en cuanto a su intención, el motivo, el carácter, la actitud, la palabra, los hechos. O sea que las intenciones del líder tienen que ser santas delante de Dios, ¿verdad? El motivo por el cual va a hacer algo tiene que ser santo delante de Dios. La actitud que debe de tener para con sus vecinos, sus hermanos en la fe, su familia, tiene que ser santa delante de Dios. Si el anciano cae en la condenación sufrida por el diablo, cuidado, puede caer presa del orgullo. Si cae en el lazo, en la trampa, en la tentación del diablo, se debe muchas veces a algo que se lo denomina como inmadurez. El diácono, el cristiano, tiene que estar alerta para no ser orgulloso, por un lado, y por el otro, para ser irreprensible, o sea, que nadie hable mal de él, a fin de evitar ser enredado por el diablo. Es decir, ejemplo, el ministro Pancho López. No, hombre, si tiene doble testimonio, así, alguien que de verdad sea irreprensible, porque va a haber calumnias, por supuesto, y el cristiano tiene que tener mucho cuidado de eso para no caer en las trampas del diablo. Tiene que mantenerse sometido al poder del Señor Jesucristo. Esto es muy interesante. Vayamos a la primera carta de Juan en el capítulo 5, versículo 19, en donde de veras que yo siempre menciono una frase en relación a lo que vamos a leer, que son las tentaciones, las estrategias del mundo. El cristiano debe de dejarse gobernar por el Espíritu Santo. Un cristiano no va a poder resistir las pruebas, las tentaciones, las adversidades, si no es gobernado por el Espíritu Santo, investido por el carácter de Cristo, que se menciona en Efesios capítulo 6, y se le conoce como la armadura de Dios, que es ¿qué? El carácter de Cristo. Entonces tenemos que a diario estar firmes, como menciona Efesios, a través de la oración, a través de la comunión. Y esa palabra firme habla de una posición no para pelear, sino para resistir. ¿Qué? Las trampas, los engaños de Satanás. Fíjese lo que dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice la Biblia: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Según Juan, solo existen dos tipos de personas en el mundo, de acuerdo a lo que usted está leyendo en su pantalla. Sabemos que somos de Dios. 1, el mundo entero está bajo el maligno. 2, hay dos tipos de personas, ¿verdad? Los hijos de Dios, los que somos de Dios, y los hijos del diablo, los que están bajo el control del maligno. Cada ser humano o bien pertenece a Dios o al sistema de maldad mundano, que es el dominio de Satanás. Como el mundo entero, como sistema de maldad, pertenece a Satanás. Los cristianos deben evitar siempre su contaminación. Recordaremos cuando Jesús fue tentado. Pero si nos vamos más hacia atrás en el libro de Génesis, la misma estrategia que usó Satanás con Eva, con Adán, es la misma que le ofreció a Jesús. Es la misma estrategia que le ofrece al ser humano.
la fama, la popularidad, el éxito, ser como Dios, y no se dejarse gobernar por nada, anarquía, cada de esas cosas que son tan atractivas son, por supuesto, si nosotros no nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo, dominadas y controladas por el maligno. Bien, ¿cuáles son las cosas que más se destacan o que se destacan en Satanás? Engañar y entrampar. ¿Cómo podemos nosotros ver cómo engaña y entrampa? Sabemos que es un embustero. En Juan capítulo 8 se le menciona como el padre de mentira. Pablo le menciona en la carta a los Corintios, así también como el que usa el disfraz, ¿verdad? Y sus mismos ministros se visten como si fueran ángeles de luz. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. En el versículo 9, y veamos este pasaje que se menciona en el libro de Revelación, en el capítulo 12, versículo 9, y aquí hay varias partes, varias frases que bien podemos nosotros subrayar. Voy a hacer énfasis en cada palabra que vamos a subrayar para verla con más profundidad, qué es lo que nos está diciendo el Señor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice la Biblia: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué dice la Biblia? Engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Vuelvo a leerlo, haciendo énfasis en las palabras a estudiar. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Las frases que vamos a estudiar son: el gran dragón, el diablo y Satanás, engaña, y por último en este versículo, fue arrojado a la tierra. ¿A qué se refiere Apocalipsis, la palabra de Dios, en esta frase, el gran dragón que fue arrojado a la tierra? Satanás y sus demonios fueron expulsados del cielo en el momento de su rebelión original, pero todavía tienen, de acuerdo a lo que dice Job capítulo 1, versículo 6, Job capítulo 2, versículo 1, hasta ahorita tienen acceso al tercer cielo. Ese acceso les será negado en este punto y nunca más podrán acercarse al cielo. Pero él se mete, ¿verdad?, a acusar, ¿verdad?, a calumniar, a hablar mal de los cristianos. Alguien cayó en pecado, va con el Señor, pero no olvidemos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que está el Señor Jesucristo a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Esta frase diablo y Satanás, recordemos que la palabra diablo es una palabra griega que significa calumniar, acusar falsamente. El enemigo es un mentiroso maligno. Ya lo decíamos que se menciona en Juan capítulo 8, versículo 44, así como en primer carta de Juan capítulo 3, versículo 8. Sus acusaciones contra los creyentes son fallidas. Gracias a la intercesión de Cristo nuestro abogado. Ahora, Satanás, que significa adversario o enemigo, este término ocurre más en el libro de Job que en los evangelios. Pero vemos claramente cómo en este pasaje de Apocalipsis, una frase muy interesante que leímos: engaña al mundo entero. Vamos a ver qué significa de acuerdo a lo que está en el diccionario griego, y lo que usted está viendo en su pantalla es la palabra 4105, la palabra engañar, y se escribe planao. Se traduce vagar de seguridad, vagar de verdad o virtud, engañador, engañar, errar, descarriar, seducir, el que vaga. Entonces, amados hermanos, estamos ante un ser angelical que Dios ha creado, pero que está en rebelión, y que completamente, ¿qué hace? Miente, acusa, engaña, distorsiona, pervierte la palabra de Dios. Hasta aquí un poco es de lo que hemos estudiado. Ya le recuerdo que a Satanás no se le expulsa con groserías, no se le debe de ofender.
recordando lo que dice Efesios capítulo 6, es que el cristiano tiene que estar con ojos espirituales, vigilante, dominado, controlado, gobernado por el poder del Espíritu Santo, que ya le ha dado la capacidad, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 1, de que tiene el poder del Espíritu Santo. Es el mismo que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, es el mismo que nos va a dar después la glorificación, de acuerdo a lo que dice Efesios, es el mismo que nos da ese poder, esa energía, ese poder como dinamita para resistirnos al pecado, a vivir de manera continua el pecado. Entonces, aunque nosotros somos, ¿verdad?, hijos de Dios, el adversario, el enemigo es de Dios, nosotros nos convertimos en su enemigo, de Satanás, en su adversario, ¿verdad? Es nuestro adversario. En el momento que nos convertimos a Cristo, que el Espíritu Santo nos concede el don de la salvación. No debemos de vacilar, amados hermanos, en la fe, en confiarnos en la carne. No debemos de vacilar, en confiarnos en algún momento de que pues no pasa nada, ya dejé de orar una semana, 2 semanas, quis, estoy bien, no pasa nada. No, mi hermano. Porque Satanás, de acuerdo a lo que dice la primera carta de Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y recordemos lo que hemos estudiado en estas clases, que es tipificando a ese animal sagaz, inteligente, observando a su presa, para que cuando la presa se distrae, va completamente a devorarla, a destruirla. Yo les he mencionado que Satanás no se va a tentar el corazón para destruir a un cristiano, si es que tuviera corazón. Fíjese usted, amado hermano en la fe, tan pronto Satanás se ha soltado por un breve de tiempo del pozo del abismo al final del milenio, va a reanudar sus tácticas engañosas. Vayamos pues, que nos quedamos también con la palabra lazo, ¿verdad?, a la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 26. O sea, alguno podrá preguntar, como nos hicieron la pregunta a través de las redes sociales, ¿para qué saber tanto sobre esto, sobre este tema? Toda la palabra de Dios es inspirada por el Padre Celestial. Dice Pablo a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios, soplada. Toda es toda, y se nos es dada para estudiarla, para seguir transformando nuestro entendimiento, Romanos 12, 1 y 2, para seguir comprobando la voluntad de Dios, para vivirla, asimismo, como dice Efesios capítulo 6, para investirnos, como dice Juan capítulo 7, los ríos de agua viva es esa palabra, para que se ensanche en nosotros y no ignorar las maquinaciones del diablo. No nos vamos a poner tú por tú, vuelvo a repetirlo. Nos manda la Biblia a través del Espíritu Santo fortalecernos en su espíritu para no caer en sus trampas. Y entre más conocemos, si el título del estudio es Satanás como enemigo militar, el militar tiene estrategias, tiene grupos, tiene niveles, ¿verdad? Tiene preparaciones. Satanás nos lleva miles de años, pero es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nos da la palabra de Dios para prepararnos, no ignorar sus trampas y fortalecernos en el poder del Espíritu Santo. Dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 26. La Biblia dice, mire usted, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿A qué se refiere? Ya veíamos hace un momento la palabra lazo, la palabra 3803 de su diccionario griego. Veíamos que es cómo se coge un animal, ¿verdad? Una gallina, un gallo, así es esa trampa, como hacerlo enredar, y esto nos vuelve a hablar completamente del testimonio del creyente. Satanás, escúcheme con cuidado, gobierna. Satanás gobierna el sistema pecaminoso de este mundo. Sígame con cuidado. No del mundo, de este mundo. Satanás gobierna el sistema pecaminoso de este mundo. Entiendas este periodo. Y vamos a Juan, capítulo 16,
versículo 11. Hay cantidad impresionante de citas que nos enriquecen sobre este asunto, en donde si vas al cine, a ocasiones vas a ver escenas pues pornográficas o pantalla, en la pantalla. Alguno dirá, pues qué películas ves, ¿no? O en los espectaculares, anuncios, todo el sistema, ¿verdad? Mayormente está contaminado con las estrategias del diablo, porque él es el príncipe de este mundo. Fíjese lo que dice Juan capítulo 16, versículo 11. Y de juicio por cuanto el príncipe, dice la Biblia, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Nos enfocamos a la palabra príncipe. Esta palabra príncipe, tal como lo podemos nosotros ver en este pasaje, nos habla de alguien en primer rango. Esta palabra príncipe, que es primero en rango, nos habla que tiene poder. Habla de alguien principal, de un príncipe como tal, que es soberano, que es gobernante, que es un hombre principal, y que esta misma palabra también se traduce como magistrado, y que este magistrado tiene autoridad. Así que, amados hermanos en la fe, ya les repito, no se nos manda ir a sacar a Satanás ni de Veracruz, ni Catemaco, ni del Triángulo de las Bermudas. No, eso no se nos manda a hacer nosotros. Se nos manda a santificarnos. Ni tampoco de ahí del mercado de la Merced ir a sacar a la Santa Muerte y declarar. No, eso no se debe de hacer. Tenemos que ser sabios, porque Satanás es el príncipe de este mundo. No, ahora sí que no del mundo, de este periodo. Y él mismo tiene derechos legales. Oiga, Jesús ya lo venció en la cruz, ciertísimamente. Pero en este breve tiempo que le queda a él, ¿verdad? Tiene concesionado, ¿verdad? Algunas, las áreas del mundo, y que el mismo hombre le da como derecho legal a través de la pornografía, a través de la inmoralidad, a través del pecado, pues. Entonces, hablamos pues que es muy peligroso que alguien diga, Satanás no me hace nada. No, mi hermano, le vuelvo a repetir, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que nosotros dejarnos gobernar por el Espíritu Santo y buscar la santificación progresiva. Eso se refiere a diario. Fíjense ustedes que aparte, él es el príncipe de la potestad del aire, es decir, es un gobernador. ¿Sobre quién? Él tiene un ejército. Un ejército, son seres inteligentes, la palabra demonio nos lo dice. Son seres inteligentes, organizados. Basta con leer Mateo capítulo 25, versículo 41, y nos dice claramente cómo este ser angelical de maldad, tiene un ejército que lo está mandando. Dice Mateo 25, verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, parte final del versículo 41, preparado para el diablo y sus ángeles. Esto es interesante, les digo. O sea, Satanás, no es rojo, no tiene una cola con un triángulo o un pico al final, de ninguna manera. Si lee usted Ezequiel, si usted lee la palabra de Dios, nos daremos cuenta que es sí un ser bello, con vestiduras, resplandeciente. Pablo escribe, se viste como ángel de luz. O sea, Satanás va a usar estrategias completamente que al que no conoce de la palabra de Dios, y aún a los que las conocen, dice la palabra de Dios, algunos van a ser engañados. Pero él es comandante, ¿verdad? Tiene ángeles a su cargo y constantemente está en pelea de acuerdo a lo que dice, ¿verdad? Y acusando a los cristianos, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, está acusando diario a los creyentes. Fíjense ustedes que durante la segunda mitad de la 70ª semana de Daniel, prestará su poder al anticristo
para que realice falsas señales y prodigios. Eso lo estudiamos también en señales y prodigios mentirosos. Fue la clase pasada y vimos cómo Satanás, bueno, si tiene poder, amados hermanos en la fe, de hacer que lloren las imágenes, tiene poder para que algún brujo, alguien que se dedica a la santería, cure o sane. Lo único que sucede es que cambian los demonios de lugar. Pero en realidad el ejemplo más claro y visible y que la Biblia nos enseña es en los brujos que tenía Faraón, ¿verdad? Llega Moisés, parafraseo para cortar el relato que ofrece la Biblia. Llega Moisés, se convierte el agua en sangre. Los brujos quisieron hacer lo mismo, lo hicieron, pero lo que no pudieron hacer es quitar, ¿verdad?, la plaga de sangre en el agua. Ahí vemos completamente un poder limitado, un poder completamente permitido por Dios con un propósito. Satanás tiene poder de la muerte, pero Cristo lo ha dejado impotente hacia los creyentes en Cristo Jesús. Vamos a Hebreos, si es tan amable y me sigue, Hebreos capítulo 2, versículo 14, en donde nos habla claramente sobre este antecedente. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía, póngale cuidado, el imperio de la muerte. ¿Quién es? La Biblia dice, el diablo. Entonces Satanás tiene poder de la muerte. Claro que el que tiene las llaves de la vida y la muerte, como dice Apocalipsis, es Jesús. ¿Pero a qué se refiere la frase participaron y participó? Que encontramos en Hebreos capítulo 2, versículo 14. La palabra griega que se traduce participaron significa tener comunión, compañerismo o asociación, mientras que participó en este mismo versículo significa asirse. ¿Qué es asirse? Como agarrarse. Asirse de algo que no forma parte de su propia identidad y clase. Escuche, el Hijo de Dios nunca fue por naturaleza carne y sangre, pero decidió adoptar, tal como dice Filipenses, adoptar para sí esa naturaleza con el fin de poder suministrar redención para la humanidad. Póngale cuidado, Jesús nunca fue eternamente carne y sangre, pero en su misericordia Dios se manifestó en carne y en sangre. Juan capítulo 1, Filipenses capítulo 4, capítulo 2, ¿verdad? Primer carta a los Corintios capítulo 6, y todas ellas nos hablan, al menos en estos versículos, de esa muestra de amor. Bien, ¿a qué se refiere pues la muerte y el imperio de la muerte? Este es el propósito último de la encarnación. Jesús, que Jesús vino a la tierra a morir y a partir de su muerte, ¿verdad? A partir de su muerte, pudo conquistar la muerte en su resurrección. Lea usted, por favor, anote Juan capítulo 14, versículo 19. Juan capítulo 14, verso 19. Esto es muy interesante, porque al conquistar la muerte, inutilizó todo el poder de Satanás que pudiera usar en contra de todos los que son salvos. El uso que Satanás hace de poder de la muerte, escuche, de acuerdo a Job capítulo 2, versículo 6, está sujeto a la voluntad de Dios. Entonces, como dijera Calvino, ¿verdad?, que Satanás, el diablo, es el diablo de Dios. ¿Por qué? Porque no hace nada sin el permiso de Dios. Entonces este enemigo, ¿verdad?, este poder de Satanás también se manifiesta, que tiene la capacidad de engañar. ¿Cómo va a engañar? A través de las religiones, a través de apariciones, a través de trueques, de manipulaciones, de falsos milagros. Esto es interesantísimo. Fíjese usted, Cristo lo ha dejado al descubierto, destruyendo ese efecto y su obra. Vayamos, si son tan amables, a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 3, y veamos con cuidado.
esta advertencia que el apóstol Pablo le está haciendo a los cristianos. No dejen de discipularse. Estoy parafraseando, estoy haciendo las cosas más claras, ¿cierto? No dejen de discipularse, no dejen de congregarse, vivan la palabra de Dios, no se confíen, escudriñen las escrituras, porque así como Satanás engañó a Eva, ustedes de alguna manera emocional, como se describe en Gálatas, de algún momento emocional, de algo que los perturbe emocionalmente, pueden ser engañados por Satanás. Entonces el cristiano tiene que estar a diario, amados hermanos, en la fe, como usted se toma su sándwich, su jugo, ¿verdad? Diario se alimenta. El alimento espiritual es prioridad, es necesario, es indispensable. Fíjese lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera, como dice la Biblia, extraviados. Ah, caray. Y vemos al final una frase muy interesante: extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué está diciendo aquí la Escritura? Pablo comparó el peligro que enfrentaba la iglesia en Corinto con el engaño de Eva por parte de Satanás. Temía, ¿quién? El apóstol Pablo, que los corintios, como Eva, cayeran presa de las mentiras satánicas y permitieran la corrupción de la mente de cada uno de ellos. El resultado trágico sería un abandono a su devoción, ¿verdad?, sencilla a Cristo, para favorecer una doctrina equivocada y sofisticada por los falsos maestros, por los falsos predicadores, por los falsos discípulos. La alusión de Pablo que hace de Génesis 3 implica que los apóstoles falsos eran emisarios de Satanás, una verdad que hizo explícita, por supuesto, más adelante en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 13 al 15. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que estar, pero si decimos los mexicanos, ojo chícharo, no de manera intelectual, grabarnos la palabra de Dios, sí, grábese la palabra, vívala, es lo más interesante y hermoso. Pero cuando el cristiano se sienta, ¿verdad?, y empieza a escuchar al ponente, el expositor está dando la predicación, la palabra de Dios, la clase. El creyente tiene que estar haciendo anotaciones, el creyente tiene que estar estudiando y se va a la Biblia para comprobar lo que dice el expositor o el ponente, el maestro, el predicador, con el fin, ¿verdad?, siempre como la iglesia de Berea, confirmando lo que la palabra de Dios, lo que dice el Señor, el predicador. No tenemos que dejar luego de que, pues Pancho lo dijo, Macario lo dijo, Filomeno, el pastor Filomeno, o el pastor Claudio Josefo lo dijo, alguien lo dijo. Usted tiene que estar siempre comparando, viendo, escudriñando la palabra de Dios. No se conforme. El punto es no conformarse. El punto es seguir estudiando, seguir viviendo la palabra de Dios. Fíjese usted, ¿cómo deja Cristo al descubierto a Satanás? Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11. Qué preciosa es la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 11. Dice la Biblia: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Ah, mira. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues, la Biblia dice, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué significa la palabra maquinaciones? En el griego es la palabra 3540 y esta palabra se escribe noema, con acento en la O. Se traduce percepción, propósito, intelecto, disposición en sí mismo. Y de aquí viene el pensamiento, el sentido, el entendimiento, la maquinación. Entonces, yéndonos a la palabra de Dios,
Y la advertencia del Espíritu Santo en la pluma del apóstol Pablo dice de la siguiente manera: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus pensamientos, pues no ignoramos su propósito, pues no ignoramos su entendimiento o maquinación. Satanás quiere producir pecado y animosidad que destruyan la unidad de la iglesia. Y en el momento que se empieza a meter una falsa doctrina o se permite algo que la palabra de Dios nos dice que no se debe de hacer y se empieza a meter la división. Satanás usa cualquier método disponible para lograrlo, desde el legalismo hasta el libertinaje, desde la intolerancia arbitraria hasta la tolerancia extrema. Pablo utilizó una palabra diferente como significado similar para maquinaciones. ¿Cuál es? La palabra acechanzas. ¿En dónde? En Efesios capítulo 6, versículo 11. Junto con las palabras no gane ventaja sobre y no ignoramos, esas frases que le acabo de mencionar, no gane ventaja sobre y la frase no ignoramos, implica que Satanás tiene en la mira la mente del creyente, pero Dios ha provisto protección al desenmascarar las tretas de Satanás. ¿En dónde? En las Escrituras. Por eso es importante el discipulado. Por eso de importancia primeramente la comunión con nuestro Padre Celestial, nuestro devocional personal a diario, así como nuestro discipulado familiar, así como también el discipulado que vamos o el estudio congregacional, ¿verdad? Porque las Escrituras desenmascaran a este mentiroso. Bien, Cristo ha destruido el efecto de su obra. ¿Cómo Cristo ha destruido el efecto de esta obra? Bueno, vayamos a la primera carta de Juan en el capítulo 3, versículo 8, amados hermanos en la fe. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, parte final del versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fíjense, hermanos, por lo tanto, todos los que no son salvos se encuentran bajo la influencia diabólica de Satanás. Su estilo de vida pecaminoso refleja su origen satánico, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1, cuando Pablo les dice a los cristianos que antes estaban muertos en sus delitos y pecados. Y Juan el Evangelista contrasta a los hijos de Dios con los hijos de Satanás en términos de ¿qué? De sus acciones. Por un lado, los que han nacido de nuevo van a reflejar el hábito de la justicia. Por favor, si es tan amable, escriba y luego lee Efesios capítulo 2, versículo 10, en donde nos dice el Espíritu Santo que el cristiano, ya que es nueva criatura, ¿verdad? Dios ha creado obras de justicia para que andemos en ellas. Y por el otro lado, los hijos de Satanás que viven de manera perseverante, constante, el pecado. Bien, la frase desde el principio que encontramos en la primera carta de Juan en el capítulo 3, versículo 8, nos enseña que desde su creación original, Satanás fue un ser perfecto, santo, que después optó por rebelarse contra Dios. Por eso es probable que Juan se refiera aquí al momento de su rebelión contra Dios y el comienzo de su carrera de insurrección y un amotinamiento, como el pecado lo caracteriza por completo. Todo aquel que se caracterice por el pecado en su vida debe derivarse en él. Juan capítulo 8, versículo 44. En otras palabras, y nos enfocamos un poquito aquí en Juan 8, 44. Cuando Jesús es pues groseramente pues calumniado, ¿verdad? El Espíritu Santo blasfemado por este grupo de personas refiriéndose a Jesús.
¿verdad? Que ellos no eran hijos de fornicación, aludiendo y haciendo groseramente de que como ya José no vivía, ellos no sabían de quién era hijo físicamente Jesús. Y además de eso se sentían los elegidos porque consideraban que geográficamente habían nacido en Tierra Santa, ¿verdad? Y que aparte creían en las promesas. Mas sin embargo Jesús les mencionó: ustedes son hijos del diablo. Porque si verdaderamente fueran hijos de Abraham, refiriéndose a la fe, las obras de Abraham harías, refiriéndose a obras de fe. Esto es interesante. Jesucristo vino a deshacer estas obras. Es una razón por la que los cristianos no pueden practicar el pecado. Es que Cristo vino a destruir las obras del máximo pecador, que es Satanás. Es verdad, diario en algún momento, por las miradas, por lo que dices, por lo que piensas, llegas a caer en pecado, ¿no? Y llegas en la noche y haces un examen, el Espíritu Santo te redarguye y tal como dice la primera carta de Juan, confiesas tu pecado, Señor, estás arrepentido, entonces dejas de estar en algunas cosas que te cuestan trabajo, se las entregas al Señor, pero ya no andas militando en el pecado. El cristiano ya va de victoria en victoria, pero el que aún permanece desde que aparentemente recibió a Jesús y sigue con su amante o sigue robando, está viviendo en el pecado, difícilmente puede manifestar que es una persona regenerada. ¿Por qué? Porque permanece en el pecado, o sea, no hay tal transformación de estas obras del diablo. Estas obras del diablo, mis amados hermanos, esto resume una variedad de actividades propiamente ¿qué? Diabólicas. Estas obras son pecado, rebelión, tentación, tiranía mundial, persecución y acusación de los santos, una instigación de los falsos maestros, que es el poder de la muerte. Alguien que dice que es cristiano, lea por favor primera carta de Juan. Alguien que dice que es cristiano y calumnia al hermano. Alguien que dice que es cristiano y anda provocando divisiones. Le hace Judas, le hace primera carta de Pedro. Alguien que dice que es cristiano y va en contra de un pastor, de un ministro. Bueno, ¿cómo conoceremos que somos hijos de Dios? En los labios del Señor Jesucristo, escrito por Juan el Evangelista. ¿Cómo conoceremos? Porque nos amamos los unos a los otros, porque somos un cuerpo, somos una familia, amadísimos hermanos en la fe. Entonces, Satanás, fíjese usted, tiene poder también para encarcelar a personas. Entonces, amados hermanos, si leemos la Biblia, si nosotros leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Primera carta de Pedro, capítulo 2. En primera carta de Pedro, capítulo 2, Pedro insiste a sus lectores, después de que en el capítulo 1 les mostró la seguridad de la salvación, les mostró la elección, les mostró su futuro en glorificación, les enseña en el capítulo 2 de primera carta de Pedro a permanecer. Claro que les menciona que somos reyes y sacerdotes, a permanecer en santidad, en firmeza. Primer carta de Pedro, capítulo 4. Interesante, porque al convertirnos en enemigos del mundo, en enemigos de nuestra carne, en enemigos del diablo, tenemos que equiparnos de manera espiritual a través de la santidad en el carácter de Cristo, gobernado por el Espíritu Santo, para resistir las trampas, engaños, mentiras, tentaciones, adversidades, estrategias de Satanás. Entonces estamos hablando de alguien que se la sabe. Y solo el poder del Espíritu Santo, como dice Pedro en la primera carta, capítulo 4, que nos armemos del mismo pensamiento con el cual Cristo se armó para padecer por nuestros pecados. Jesucristo por causa de nuestros pecados, pero nosotros para una santificación progresiva, amados hermanos en la fe, en la que el cristiano es llamado, dice primera carta de Pedro capítulo 2,
que así como Jesús padeció, así sufrió injusticias, que cuando le calumniaron, le acusaron, no contestó con pecado, no contestó ni amenazó, sino que entregó todas las cosas al que es justo. Nosotros somos llamados a eso, que por causa del Señor Jesucristo, muchos van a ser llevados a la cárcel, otros van a ser acusados, otros van a ser calumniados. Entonces, amados hermanos en la fe, Satanás, que usa a sus emisarios, a los que no son cristianos y en ocasiones a cristianos inmaduros, a nosotros se nos pide, el Espíritu Santo nos está pidiendo, resiste. ¿Cómo vamos a resistir? Oración, comunión, palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, fortalecerse, creer en la palabra de Dios. Maravillosamente el apóstol Pablo escribe algo como si fuera himno, antes de ser completamente martirizado. ¿He acabado? ¿He acabado? Esto es impresionante. He peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. He peleado. La palabra peleado se refiere cuerpo a cuerpo. La buena batalla se refiere con excelencia, con mucho supremo, ¿verdad? La batalla, contender. He luchado, se puede traducir, he luchado cuerpo a cuerpo, la excelente batalla, he peleado la buena batalla, he llegado a la meta. Y esto es impresionante. Llegar a la meta implica lo que dice al final, guardar la fe. No se refiere, amados hermanos, en la fe salvífica. No, amado hermano, se refiere a la fe de la palabra de Dios, a las promesas de la palabra de Dios. Pedro escribe su carta para animar a la iglesia, a los que estaban en Capadocia, a los que estaban dispersos, para que en el momento que algunos habían perdido el trabajo, otros habían perdido familiares, otros ya no tenían dinero, otros estaban escondidos. El riesgo era que si dejaban de orar, amados hermanos en la fe, de estar unidos como una familia en la fe, ¿qué ocurría? Se iban a desanimar, iban a caer en las tentaciones del diablo y otros tantos se iban a amargar. Y ningún cristiano, amado hermano en la fe, podrá resistir ni las pruebas, ni las tentaciones, ni las adversidades, si no es gobernado por el poder del Espíritu Santo, que ya tenemos, ya se nos es dado, está cohabitando con nuestro espíritu. Lo dice Efesios 1, primera carta a los Corintios, capítulo 6. Entonces, amados hermanos, no estamos, ¿verdad? Aunque Satanás es el adversario de Dios, es el enemigo de Dios, nosotros en el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, somos sacados, Efesios 2, del reino de las tinieblas, Colosenses 1, del 1 al 15, del reino de las tinieblas al reino de luz, Juan 1:12, nos convertimos en sus hijos. Entonces, Satanás va a atacar. Tenemos que estar firmes hasta llegar a la meta y guardar la fe. Vamos a orar. ¿Cuál es la invitación? Permanecer, estar firmes, 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 firmes. En 8 días, si el Señor nos lo permite, vamos a ver el poder de Satanás de encarcelar a las personas, cómo controla ciudades, cómo mora entre muchas personas, cómo puede hacer acusaciones y difamar, inclusive hasta creyentes. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, plenamente convencidos en el poder de tu palabra, que es verdad. Papito, muchas gracias. Hoy en este día es tu Santo Espíritu que habla a nuestro corazón, para que tú nos permitas ver hasta donde tú quieras que hay en él. Y sabemos plenamente que te necesitamos, que aún tenemos tentaciones, aún tenemos luchas en nuestra carne, pero sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda a nuestra debilidad y que tú nos has concedido el poder, el espíritu de dominio propio, y que éste se va fortaleciendo en medida que nosotros renunciamos a nuestras pasiones, nos morimos a nosotros mismos y exaltamos tu santo y precioso nombre. Si entre los oyentes y entre los cristianos de este estudio están atravesando pruebas, tentaciones, mismas que pueden provocar el dejar primeramente orar, hoy, Señor, tu Espíritu Santo habla a su corazón para continuar en la oración, para perseverar en la oración, para buscar consejo, para exaltarte, alabarte a través de nuestras decisiones. Papito, te alabamos con todo nuestro corazón y te damos gracias porque siempre nos hablas antes de tiempo
y gracias también porque de muchas otras cosas nos has librado, nos has guardado. Padre, gracias porque también en este día tú concedes el don del arrepentimiento, el don de la salvación. Tu palabra dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Y en este día, si usted quiere recibir a Jesús como Señor y como su Dios, junto conmigo haga esta oración. Padre Santo, te doy gracias porque con tu palabra has mostrado mi corazón necesitado de un Salvador. Reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Hoy creo que Jesús murió, pero resucitó al tercer día dándome vida eterna. Te doy gracias, Padre, por quien vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén. Bueno, si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, de verdad, con todo nuestro corazón le felicitamos. Es la decisión más importante de su vida, porque dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, háganoslo saber a través de las redes sociales. Queremos felicitarle, queremos nosotros también invitarle a los estudios que en esta barra cristiana usted encuentra. Y bueno, pues a nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todo el equipo que colabora en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.